Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y técnico superior en Conservación y Restauración de Obras Gráficas, Libros y Documentos por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña. Cuenta con 15 años de actividad profesional en diferentes instituciones, destacando el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, la Biblioteca Nacional de España y el Archivo General de Indias, donde tiene plaza en la actualidad y donde ejerce como conservador-restaurador. Profesor en el Máster de Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico de la Universidad Pablo de Olavide y del Máster en Gestión del Patrimonio desde el municipio de la Universidad de Córdoba, así como docente en varios cursos para diferentes instituciones relacionados con la conservación del patrimonio documental. Su labor investigadora se ha centrado en la elaboración de planes de conservación preventiva en archivos y bibliotecas, formando parte del Grupo de Investigación Conservación de Patrimonio, Métodos y Técnicas de la Universidad de Sevilla. Como autor, es responsable de la publicación Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, un plan de conservación preventiva adaptado a sus necesidades conservativas y funcionales, así como de varios artículos en publicaciones periódicas especializadas. Y sin más dilación, le doy la palabra a Daniel. Bueno, pues buenas noches. Antes de empezar la presentación, me gustaría agradecer al Consorcio de Hermandad y Cofradía de San Fernando la invitación para dar esta conferencia y en especial a Carmen por haberme invitado. Bien, la charla que yo les voy a comentar a continuación es referente a los planes de conservación preventiva del patrimonio documental en las hermandades y cofradías. Normalmente en las hermandades y cofradías, y me van a permitir el símil, los hermanos mayores del patrimonio siempre han sido pues, la imaginería polícroma, la pintura o bien bienes textiles como estandartes, sayas, mantos. Siempre se han decantado por conservar este tipo de patrimonio. Y por el lado contrario, los hermanos menores del patrimonio en las hermandades y cofradías siempre ha sido el patrimonio bibliográfico y documental. Como diría un estudioso de los archivos de hermandades y cofradías, Antonio López, siempre han sido el pariente pobre, ¿no? Desgraciadamente siempre ha sido el pariente pobre de las hermandades y cofradías. Únicamente se han restaurado pues, aquellas piezas emblemáticas, ¿no? Pues, como por ejemplo los libros de reglas, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar el conjunto de toda la colección. El conjunto de la colección es importante, es que es verdad que hay una serie de obras que son emblemáticas, son muy importantes, pero no debemos de olvidar otro tipo de documentación que hay en nuestras hermandades y cofradías. Bien, para entrar en materia, ¿qué es esto de la conservación del patrimonio? Cuando una persona se le habla de la conservación del patrimonio, lo primero que se nos viene a la imagen es una restauración. Yo tengo una pieza que está en un estado pues, de deterioro lamentable e inmediatamente se restaura. Esa es la imagen que nosotros tenemos de la conservación del patrimonio. Sin embargo, la conservación del patrimonio cultural tangible va más allá únicamente de lo que es la restauración, lo que nosotros pensamos que es la conservación. ¿Qué es la conservación del patrimonio cultural tangible? Pues bien, son toda una serie de medidas y de acciones que nosotros llevamos a cabo para salvaguardar nuestro patrimonio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que posteriormente las generaciones futuras lo conozcan. Lo mismo que nosotros lo hemos conocido, pues con el paso del tiempo se trata de conservarlo para que perdure a lo largo del tiempo. ¿Y qué conlleva esa conservación del patrimonio? Bien, pues esa conservación del patrimonio no es únicamente la restauración.
La conservación del patrimonio tiene 3 áreas de trabajo, 3 acciones. Una de ellas es el de la conservación preventiva, que, como indico aquí en las imágenes con ese quesito, debería ser lo prioritario dentro de un archivo, una biblioteca, de una hermandad, en cualquier otro ámbito. Por otro lado, existe un ámbito que es el de la conservación curativa y el de la restauración. La diferencia que hay con respecto a la conservación preventiva y a la conservación curativa y restauración es que en la conservación curativa y restauración yo actúo directamente sobre la obra. Sin embargo, en la conservación preventiva actúo alrededor de las piezas, del bien o de los bienes. Normalmente debería ser, la proporción de trabajo debería ser esta, prioritariamente la conservación preventiva y posteriormente la conservación curativa y la restauración. La restauración normalmente se dice que es el fracaso de la conservación. Yo no debería de restaurar piezas, debería de conservarlas previamente. Esto, si lo trasladamos a la medicina, no deberíamos de operar, deberíamos de tener una prevención, más vale prevenir que curar. La restauración debería ser lo último. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace hoy día? Pues es totalmente al revés. Normalmente se suele restaurar. Y lo que es la conservación preventiva se deja a un lado. Estamos empezando el trabajo por el tejado. Y todo esto lo iremos viendo a lo largo del transcurso de la conferencia. ¿Gestionamos bien la conservación? Pues como les he comentado, en principio no se suele gestionar bien la conservación. Y esta imagen es bastante ejemplificadora. Ahí ven ustedes un libro en mitad de un archivo que se ha restaurado. Esta institución ha invertido un dinero en restaurar una pieza. Sin embargo, esa pieza se ha llevado a su lugar de origen. ¿Y cómo está ese lugar de origen? Yo cuando trabajaba en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y me llegaban piezas, lo primero que yo me preguntaba era ¿y en qué condiciones estará ese archivo biblioteca? Porque yo voy a invertir un dinero en restaurar una única pieza de un conjunto y a lo mejor, llevado al terreno, por ejemplo, que será más visual para ustedes, una iglesia restaura un retablo, invierte un dinero en restaurar un retablo. Pero, ¿cómo están las condiciones en la iglesia? A lo mejor invierten un dinero en restaurar un retablo, pero la techumbre está en muy malas condiciones. Entonces, cuando llueve, está cayendo agua. Entonces, de eso se trata la conservación preventiva. Vamos a trabajar en la conservación preventiva, vamos de lo general a lo particular. Bien, ¿y en qué consiste esto de la conservación preventiva? También llamada conservación ambiental o conservación indirecta. Bien, pues se trata de una estrategia de conservación que tiene que ser evidentemente viable, y en el terreno de las hermandades y las cofradías es bastante viable. ¿Por qué? Porque el volumen de documentación es bastante limitada y nosotros podemos abarcarla. El Archivo General de Indias, por ejemplo, tiene 9,5 kilómetros de estanterías lineales. Claro, la conservación preventiva se hace más compleja. Sin embargo, en una hermandad y una cofradía es mucho más viable. Pues de eso se trata. Se trata de llevar a cabo una estrategia del conjunto de toda la colección, no únicamente de piezas individuales. No, vamos a conservar todo el conjunto, toda la colección, mediante una metodología que es la metodología que yo les voy a contar a continuación. ¿En qué consiste esa metodología? Esa metodología consiste, primero, en conocer nuestra institución, que no la conocemos, y se van a dar cuenta de que no conocen la institución. Y en segundo lugar, vamos a evaluar nuestra institución, vamos a identificar y vamos a valorar qué riesgos tiene nuestra institución y, por tanto, van a afectar a la conservación de nuestro patrimonio. Y cuando hablo de conservación de patrimonio, hago referencia a la conservación del patrimonio en general, ya no solamente al patrimonio bibliográfico y documental. ¿Para qué vamos a hacer este estudio? Pues para posteriormente hacer nuestro plan de conservación preventiva y saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra institución. Esto es un plan que yo voy a hablar de forma general, y ustedes tienen que visualizar su institución y aplicarla a su institución. Se trata de hacer planes de conservación preventiva a medida, acorde
con las características que tiene su institución. Bien, pues esta metodología es una metodología que lleva a cabo el Instituto de Patrimonio Cultural Español. El Instituto del Patrimonio Cultural Español es una institución que vela por el patrimonio a nivel nacional. Sería el homólogo a nivel nacional del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico aquí en nuestra comunidad autónoma. Bien, pues es el que ha creado este plan de conservación preventiva, que a su vez se basa en una norma UNE ISO, que es la 31.000, y es la que nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer paso a paso para llevar a cabo nuestro plan de conservación preventiva. Bien, ¿en qué consiste esta metodología? Pues, como les he dicho, en primer lugar, en analizar nuestra institución. Vamos a establecer el contexto. Y para analizar esta institución, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que estudiarlo absolutamente todo, desde lo más general a lo más particular. Vamos a empezar a ello. Primero de todo, pues vamos a hacer un estudio medioambiental. Nosotros nos encontramos actualmente en San Fernando. San Fernando es una ciudad costera. Implica, por lo tanto, que hay una humedad. Si, por ejemplo, estuviéramos en Granada, tendríamos que tener muy en cuenta el tema terremotos. Tenemos que estudiar el clima que nosotros tenemos aquí, porque todo se va a trasladar a nuestra institución. Por lo tanto, lo primero que vamos a estudiar es nuestro estudio medioambiental, en cuanto a contaminación y en cuanto a una serie de riesgos que se pueden dar en nuestra ciudad o no se pueden dar. Ya les digo, váyanse a su institución. ¿Dónde está mi archivo de mi cofradía y hermandad? Está a lo mejor en un espacio, una calle muy transitada, hay polución. Sin embargo, tengo gran espacio de zona de jardines. Todas esas cosas hay que irlas teniendo en cuenta, porque van a afectar a nuestra conservación. ¿Es un edificio antiguo o es un edificio moderno? Normalmente, muchas veces, nuestro archivo está dentro de la propia iglesia. Nuestra iglesia muchas veces tiene muchos problemas a nivel constructivo. Por lo tanto, todas esas cosas hay que irlas teniendo en cuenta. ¿Cómo está estructurado nuestro edificio? ¿Dónde está ubicado nuestro archivo? ¿Está ubicado en un sótano? Malo. No debería estar en un sótano por tema de inundaciones. ¿Está ubicado en una última planta? Malo. Tema de incidencia solar, sobre todo en verano, problemas de filtraciones. Todas esas cosas las tenemos que ir teniendo en cuenta. ¿Dónde está ubicado nuestro depósito? El depósito, como diría el director del Archivo Nacional de Madrid, sería como nuestra Capilla Sixtina. En nuestro depósito está todo nuestro patrimonio bibliográfico documental, es donde está toda la historia de nuestra hermandad y cofradía. Por lo tanto, debería ser el espacio más importante de toda nuestra institución, el espacio más protegido en todos los sentidos. Nuestra sala de consulta e investigación. Hay hermandades y cofradías que tienen salas de consulta para poder, el usuario, el público, para poder consultar esa documentación. Bien, pues yo tengo que estudiar mi sala de consulta, mi sala de consulta e investigación. ¿Qué condiciones tiene mi sala de consulta e investigación? Tenemos un área de digitalización donde se digitalizan esos documentos para preservarlos, para no tener que manipularlos, sino directamente el usuario poder acceder a ellos para poder digitalizarlos. Pues es interesante también saber si hay un área de digitalización. Ya les digo, esto es una cosa a nivel general. Ya ustedes tienen que priorizar en cuanto a su institución, cómo se manipulan esos documentos a la hora de digitalizarlos. Se hacen exposiciones porque últimamente, con el tema de la difusión, es verdad que las exposiciones son muy importantes. Bien, ¿cómo se realizan esas exposiciones? Es muy importante cómo se realizan esas exposiciones porque manejamos y manipulamos nuestro patrimonio documental y bibliográfico. Entonces, hay que estudiar también todo este tipo de cosas. Y hay que estudiarlo absolutamente todo. Cubiertas, escaleras, ventanas, cerramientos, puertas. ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo, tiene algún tipo de implicación con respecto a la conservación de nuestro patrimonio. Y poco a poco se irán dando cuenta de ello. Los aparatos de aire acondicionado,
El sistema de iluminación, la iluminación puede dañar los documentos, el mobiliario, qué mobiliario tenemos en nuestra institución, los sistemas de seguridad contra robos y contra incendios, en el caso de que ocurra un incendio. El sistema eléctrico, ¿qué sistema eléctrico tiene? Normalmente, al ser muchas veces edificios antiguos, los sistemas eléctricos son muy antiguos y los sistemas eléctricos dan muchos problemas de cara a un posible incendio. Pues tenemos que estudiarlo. Tenemos que saber qué humedad relativa y temperatura tienen nuestros depósitos, porque a lo mejor tenemos un exceso de humedad y el exceso de humedad daña nuestro patrimonio. Tenemos también que tenerlo en cuenta, tenemos que medir. La acidez, el ambiente, sobre todo si tenemos una zona transitada de tráfico, tenemos que ver qué ambiente hay en nuestra institución. Tenemos que medir la calidad del aire dentro de nuestra institución. Entre otras cosas, porque la documentación, sobre todo la moderna, que soy consciente que la documentación principalmente que hay en los archivos y los archivos de hermandades y cofradías es muy moderna, y la documentación más moderna es la que a mí más me preocupa, porque es la de peor calidad en cuanto a materiales, suelen tener mucho nivel de acidez. Entonces tenemos que controlar ese nivel de acidez dentro de nuestros depósitos. No se me asusten, no se me asusten. Tenemos que medir la iluminancia y la radiación ultravioleta, porque, como les decía, la iluminación daña, es muy dañina con respecto a nuestro patrimonio bibliográfico y documental. ¿Quién trabaja en la institución? Es importante. ¿Quién manipula los documentos? ¿Quién maneja los documentos? ¿Sabe cómo manipular los documentos? Es muy importante. ¿Quién tiene acceso a los documentos en nuestra institución? ¿Tiene acceso todo el mundo? ¿Está el acceso restringido? Todo eso es importante, porque a mí me consta que en Hermandad y Cofradía mucha gente tiene acceso y a lo mejor pues no se sabe. Esas cosas debemos de saberlas y de controlarlas. Los usuarios que van a nuestras hermandades y cofradías a consultar la documentación. Claro, hay usuarios y hay usuarios. A la hora de manipular la documentación deben de tener unas nociones básicas. Y nosotros como institución, para preservar esa documentación, debemos de facilitarle, y sobre todo ahora quizá con el tema COVID, hemos sido conscientes de la suciedad a la hora de manipular, que es necesario tener unos guantes, pero ya por la propia salud del propio investigador. Son documentos que tienen una serie de años y que normalmente no se limpian. La protección de mascarilla, hoy día, como les decía, con el tema COVID, pues tenemos más precaución con el gel hidroalcohólico, los usuarios se limpian las manos y manipulan la documentación de forma más higiénica, porque el manipular la documentación también crea problemas. Pues también tenemos que tener en cuenta el tema usuarios. ¿Qué políticas de conservación se llevan a cabo en nuestro archivo de hermandades y cofradías? ¿Tenemos sistemas de detección y extinción de incendios? Sería fundamental, sería fundamental. ¿Hay un mantenimiento integral del edificio? Es fundamental también. Bueno, normalmente siempre cuando ocurre algo, es cuando van y lo arreglan. No, nos tenemos que anticipar a ello, porque ello puede conllevar que ocurra un incendio, por ejemplo. Entonces, el mantenimiento del edificio es fundamental. ¿Se hace un control de plagas? ¿Hay una empresa externa que lleva a cabo un control de plagas? Las plagas pueden dar muchos problemas en un archivo, y hay que tenerlo en cuenta. ¿Se limpian los depósitos? ¿Se limpia la documentación? Ya se lo adelanto yo, que no se limpian. Entonces son cosas que debemos tener en cuenta. Se llevan a cabo tratamientos de digitalización con la idea de cómo se digitalizan, cómo se manipulan. Se llevan a cabo tratamientos de conservación curativa y restauración. Todas estas cositas las tenemos que tener en cuenta. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué presupuesto tenemos? Es importante tener un presupuesto, pero no cantidades de, venga, desembolso un dinero y ya no hay más dinero hasta pasados unos años. No, es preferible tener un poquito de dinero, pero que sea continuo a lo largo de los años, para poder invertir poco a poco en mejorar
nuestras instalaciones, para conservar de la mejor manera nuestro patrimonio bibliográfico y documental. ¿Cómo está nuestro contenido? ¿Está descrito? ¿Está ordenado? Porque ahí es donde empieza la conservación del patrimonio. La conservación del patrimonio no es como la imagen primera que les he enseñado de está mal, lo restauramos. No, conlleva todo esto. Entonces, tenemos que partir de la base de tener un buen archivo organizado y saber lo que tenemos. En cuanto a nuestro contenido, ¿qué características tiene nuestra documentación? Lo que les comentaba antes, normalmente suele ser documentación muy moderna. A mí me preocupa más una documentación moderna que un libro del siglo XV. ¿Por qué? Porque probablemente el libro del siglo XV, los materiales de los que está constituido ese libro son infinitamente muchísimo mejor que la documentación actual. Y eso lo vemos todos los días. Nosotros vamos a comprar al Carrefour un aparato, nos dan el ticket y esa es nuestra garantía. Cuando han pasado los 2 años y vamos a echar mano del ticket, el ticket no se ve. La tinta se ha ido. Por eso nos dicen que esa es la garantía. Entonces, claro, hoy día los materiales de la documentación del siglo XX, sobre todo a partir del siglo XIX, son de muy mala calidad, empezando por el papel, porque la materia prima del papel del siglo XIX es de madera, y la madera tiene acidez, y la acidez es uno de los graves inconvenientes del patrimonio bibliográfico y documental de esa época. Entonces tenemos que mimarlos aún más todavía. El estado de conservación en el que están. ¿Sabemos cuáles son las problemáticas que tiene nuestra documentación? Pues todo eso es importante tenerlo en cuenta. Saber lo que nosotros manejamos, qué es lo que nosotros tenemos delante. Normalmente, ¿dónde se guarda esa documentación? ¿Dónde se guarda esa documentación son cajas homologadas o, sin embargo, son cajas que tienen acidez? Estamos guardando nuestra documentación en una bomba, lo estamos guardando en una caja que tiene acidez. Por lo tanto, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bien, ya hemos analizado nuestra institución. Ya somos conscientes de todo lo que tenemos. Ya les digo, empezamos desde lo general a lo particular. Aquí, evidentemente, nos tiene que ayudar una persona que conozca la institución, un personal de mantenimiento, un arquitecto, una persona que tenga constancia, que sepa temas de extinción de incendios, una persona que sepa temas de climatización, diferentes perfiles, un electricista, un fontanero, porque si los documentos están en un sótano, por allá a lo mejor hay bajantes, se puede provocar una inundación. Entonces, son aspectos que debemos tener en cuenta con diferentes personalidades. Bien, pues una vez que nosotros hemos analizado nuestra institución, vamos a evaluarla. Es decir, vamos a identificar, primero vamos a identificar qué riesgos puede tener nuestra institución. Esto es un cuadro de todos los riesgos que puede haber en una institución. No se me asusten, son más de 50 agresores los que podemos tener en el patrimonio cultural, pero yo los he resumido. Estos son los riesgos más frecuentes que encontramos en los archivos de nuestros depósitos. Y los vamos a ir viendo poco a poco. Y en segundo lugar, una vez que nosotros tenemos identificado los riesgos, vamos a valorarlos. Es decir, ¿qué riesgos son más frecuentes en mi institución? ¿Por qué? Porque a la hora de hacer luego nuestro plan de conservación preventiva, a la hora de nosotros hacer acciones para conservar, necesitamos saber a qué tenemos que atacar. No podemos ir a ciegas. Tengo una serie de libros que están en mal estado. Voy a restaurar estos libros. Pero es que a lo mejor no tengo un sistema de extinción de incendios. Y si ocurre un incendio, se me quema todo mi archivo. Entonces tengo que ir de lo general a lo particular. Bien, pues con esta tablita, que luego pondremos un ejercicio en práctica, vamos a conseguir valorar nuestra institución y saber en qué condiciones está. Pues vamos a empezar con los riesgos antropogénicos, con los riesgos antrópicos. Y les voy a pasar una serie de baterías de problemas que yo me he ido encontrando en los archivos que yo he ido visitando.
Pues de todo, de todo. Archivos pues, que no están ordenados, lo que les decía al principio, el patrimonio bibliográfico y documental es el último, el olvidado. Vamos a restaurar pinturas, vamos a restaurar imaginería polícroma, vamos a restaurar textiles, pero el patrimonio bibliográfico y documental, bueno, pues lo cojo en una cajita y lo guardo ahí en una esquina. ¿Cómo están, por ejemplo, los libros almacenados? Pues tenemos, como pueden ver en la imagen, libros pequeños que están presionados por libros grandes, libros que topan con la estantería a la hora de sacarlo, les estoy dando golpes, libros que, debido a las dimensiones, muchas veces, hay que tener en cuenta muchas veces las problemáticas que nosotros tenemos por espacio y por todo. Pero bueno, también hay que ser consecuente con lo que sufre nuestro patrimonio. Libros que topan directamente con el techo, yo a la hora de sacar ese libro le voy a dar sí o sí, al sacarlo. Libros que están presionados contra la estantería, pues porque no tengo más espacio y lo tengo que meter ahí, ¿no? Estanterías que no son las adecuadas, estanterías que son rugosas, cuando yo saco un libro, pues le provoco daño a los libros. Esto suele ser muy habitual, libros pues, que no están colocados como deben estar colocados. Estos libros pues, reciben problemáticas, estos libros se vician y a la hora de cogerlos están completamente deformados. Pues este tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta. Libros colocados directamente en el suelo. Claro, aquí ocurre una inundación y lo primero que sucede es que este tipo de patrimonio pues, se moja y se daña. Entonces, no deberían haber libros en el suelo. Llegamos a un archivo, vemos que bien ordenado está nuestro archivo y, sin embargo, investigamos un poco y vemos que nuestra documentación no está como debería estar. Nuestra documentación está en unas condiciones en las que, hombre, deberíamos de acomodar esa documentación, tenerla un poco más en mejores condiciones, ¿no? Esto es lo que pasa cuando sacamos una documentación que está en una caja, la sacamos y está completamente deformada. ¿Qué hacemos ahora para poner esa documentación bien? Pues la abrimos, la apretamos, le damos en el sentido contrario, porque ya de por sí no está mal, bueno, pues le damos en el sentido... Claro, podemos provocar roturas en esa documentación, y más si es un papel de madera. Lo vamos a terminar rompiendo. Entonces, todo este tipo de cosas lo tenemos que tener en cuenta. Documentación dentro de cajas metidas a presión. Vamos a dividir esa documentación, ¿no? Vamos a tener un poquito de sentido común. Muchas veces documentación, unidades documentales que tienen que formar parte de una unidad, pues suelen estar atadas directamente a la documentación y luego también muy bien apretaditas, vayan a ser que salga corriendo la documentación. Entonces, claro, todo eso también ayuda a provocar daños en nuestra documentación. Libros, bueno, estanterías de libros, claro, es que el pobrecito del libro que esté abajo del todo, porque no habla, pero si hablara, entonces todo este tipo de cosas, que soy consciente del espacio que suelen tener nuestras instituciones, pero se puede mejorar, un poquito de voluntad muchas veces se puede mejorar, ¿no? Fíjense, esta caja ya lo dice todo, quitarme a la que está encima de mí porque me está haciendo daño. Libros que sobresalen de las estanterías, entonces a lo mejor yo paso por allí y le voy a dar, si es que le voy a dar, seguro que le voy a dar, sin querer, pero le voy a dar, entonces voy a crear un daño, ¿no? Patrimonio que por sus características en cuanto a encuadernación, pues tienen una serie de elementos de sujeción que, hombre, que deberíamos tener un poquito de tacto. A lo mejor esta documentación tendría que estar colocada de otra manera o metida en una caja para proteger al resto de la documentación. Documentación que suelen tener cierres y a la hora de meterlo en su sitio, bueno, pues no voy con cuidado y se rompen los cierres. Muchos libros tienen los cierres completamente perdidos, completamente rotos. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que tenerlas en cuenta. Arañazos a la hora de meter la documentación, tocando con el borde de la estantería, pues todo eso crea problemas. Fíjense, en la ménsula de sujeción, sobre todo en esta imagen de ahí, pues es como si hubiésemos pasado un pelador en una patata. O sea, la piel de la encuadernación se ha rasgado por completo. Pues ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta.
Encuadernaciones de archivo que suelen tener una solapa, y cuando se ha consultado se deja la solapa dentro. Todo eso deforma la propia encuadernación y el propio documento. Fíjense, es que esto ya es de sentido común. O sea, si no se puede poner más peso, pues no voy a poner más peso. Estanterías que están desafiando la ley de la gravedad. O, por ejemplo, cuando yo tengo documentación, una estantería que la tengo a 2 metros de altura, que no debería ser, pero por falta de espacio tengo una estantería de 2 metros de altura, pues tengo una escalera y, bueno, la apoyo directamente sobre los libros. Eso crea daños y crea problemas. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. El patrimonio de grandes formatos. Bueno, el patrimonio de grandes formatos, como no tenemos espacio, pues lo típico, ¿no? Nos encontramos con este tipo de conservación de grandes formatos. No es la mejor manera de conservar grandes formatos. Estamos viendo los riesgos, luego vamos a ver soluciones. Pues tengo la suerte de tener un planero, pero claro, yo tengo ahí la documentación suelta. Yo abro el planero, la documentación para adelante. Cierro el planero, la documentación para detrás. Claro, estoy perjudicando a mi documentación. Muchas veces se caen hasta detrás, como en este caso. Abro el planero y la documentación la arrastro porque tengo el planero lleno, y cuando abro el planero la arrastro y se me cae la documentación hacia atrás. Entonces, todas esas cositas las debemos tener en cuenta. Fundas de protección que le fabricamos a nuestros documentos, sin embargo, son fundas que exceden el tamaño del propio documento. A lo mejor viene una persona, coge esa funda, pero como el documento es tan pequeñito, se le cae sin querer. Tenemos que ajustar nuestras fundas de conservación al tamaño de nuestra pieza. Lo que les comentaba anteriormente del material que guarda nuestra documentación, y ahí se ve perfectamente, ese color amarillento, esa acidez, y eso lo comprueban y lo han visto ustedes. Un periódico hoy día moderno, lo dejamos una semana a la intemperie, al sol, y se convierte completamente en algo amarillento, marrón. Esa es la acidez. Esa es la acidez. Los libros que nosotros tenemos, que están completamente amarillentos y huelen, la gente dice, huele a viejo. No, huele a acidez. Es acidez. Y eso deteriora el papel. Eso deteriora el papel. Entonces, muchas veces, el material con el que nosotros guardamos la documentación ya tiene acidez y lo que está haciendo es perjudicar a nuestra documentación. Sistemas de sujeción, grapas, clips, los sistemas de las carpetas que se han roto, están abiertos, yo consulto y se me cae la documentación. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Claro, nos podemos encontrar con documentación de diferentes formatos y eso se dobla, la documentación se dobla, hay que intentar organizarla de la mejor manera posible para evitar daños. La sala de consulta, pues en la sala de consulta es muy típico encontrar, claro, si la sala no está acondicionada y alguien va a consultar un libro, pues como por ejemplo aquí, ¿no? Estoy consultando un libro encima de otro. Claro, ante todo siempre servir únicamente la documentación que se va a consultar y el resto a un lado hasta que se pueda consultar. Y luego pues vamos a intentar acomodar esos libros para poder consultarlos de la mejor manera sin dañarlos. Los usuarios, bueno, pues este señor está escribiendo encima de un original, está tomando notas, pero lo está tomando encima de un original. Y además está grabando a la hora de pasar, eso lo hemos hecho todos. A la hora de escribir estamos hundiendo la punta del lápiz, la punta del boli, y estamos perjudicando la documentación, ¿no? El reloj, las gafas, la deja encima de la documentación. Tenemos que tener un poquito de tacto a la hora de consultar la documentación. Tenemos que tener en cuenta que es patrimonio y debemos conservarlo. Bueno, ¿qué le voy a contar sobre las fotocopias? Esto lo hemos hecho todo el mundo. Las fotocopias, y mientras más apretamos, mejor, porque se tiene que ver. Entonces, este tipo de cosas deberían estar completamente desterradas, sobre todo hoy con el tema digital, con la fotografía digital. No deberían de haber este tipo de utensilios, ¿no? Exposiciones que se hacen con toda la buena voluntad para dar a conocer nuestro patrimonio documental y bueno, pues hay ciertas, por ejemplo en este caso para sujetar los libros han utilizado hilo de pescar, que eso, el hilo de pescar es muy cortante, ¿no? Entonces puede crear daños a la hora de realizar este tipo de exposiciones, ¿no?
¿Cómo se transporta? Porque hay veces que el depósito, normalmente en las hermandades y cofradías, el depósito o la zona de consulta suele estar en la misma zona donde a lo mejor se consulta la documentación. No debería ser el caso. La documentación debería estar en una sala aparte de donde se consulta la documentación. Entonces, muchas veces, en aquellas instituciones en las que hay que desplazar documentación, pues la manera de desplazar la documentación es más adecuada, como pueden ver en las imágenes. Hay que intentar ordenar mejor la documentación. Nos vamos a encontrar en ese recorrido con diferentes obstáculos, que voy a ir dando golpes, se me puede caer la documentación, todas esas cosas hay que irlas teniendo en cuenta. Me voy a encontrar con salas de investigación, como por ejemplo en este caso, en el que el investigador está de espaldas a la persona que debería estar allí en sala. Yo no sé qué está haciendo este señor que está aquí. Y eso se debería de controlar. Muchas veces, además, en hermandad y cofradía confiamos en la persona que va. Desconfíen absolutamente, porque es que no se sabe lo que va a hacer. Y muchas veces, pues lo típico de que nos llevamos la firma de la persona que ha firmado ese documento, o bien pues me entretengo y hago garabatos o pinto, en fin. Nos podemos encontrar muchas casualidades, muchas características. En este caso es una sala de investigación donde no hay personal, dejan allí al investigador y, bueno, claro, el investigador, hombre, en una sala vacía, pues cojo el documento, cojo y me voy. Ese tipo de cosas hay que controlarlas, son riesgos que pueden tener nuestra institución. Documentación, como les decía antes, la documentación sin organizar es muy típico. Uno de los riesgos en los archivos es el de la disociación, es decir, que yo no es que pierda documentos, están allí, pero no los tengo localizados. Y eso es muy típico en un archivo, con la cantidad de documentación que hay. Además, si trabajan varias personas, en el momento en el que yo no digo nada, voy a depósito o a mi armario, cojo algo, me lo llevo, informo a otra persona que va a buscar algo concreto y no lo encuentra, claro, ¿y esto dónde está? Entonces, es un riesgo también muy recurrente el de la disociación. Esto en cuanto a riesgos antropogénicos que nosotros nos podemos encontrar en nuestra institución. Riesgos medioambientales, todo. Humedades, así. Y aquí en San Fernando es algo que hay que tener muy en cuenta porque es una ciudad con mucha humedad debido a la cercanía del mar. Y sobre todo también por esos edificios ser antiguos, donde están ubicados nuestros depósitos, entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta el tema humedades. Fíjense, estos son depósitos donde directamente por condensación cae agua. ¿Qué pasa? Pues que se nos oxidan las estanterías, el elemento en el que yo ubico y guardo mi documentación. Plantas, no deberían haber plantas, porque las plantas atraen la humedad relativa, suben la humedad relativa, además que atraen insectos. No debería haber en un depósito, en un archivo, plantas. Incidencia solar. Normalmente no suele haber incidencia solar, pero sí se puede dar el caso. La incidencia solar, como en este caso, fíjense en este libro que está guardado en su estantería, pero si yo lo cojo, el desvaído que ha provocado en la encuadernación. La luz solar es como cuando nosotros vamos a la playa. Es dañina, y dañina también para estos objetos, que son objetos orgánicos y sufren este tipo de incidencia. Además es acumulativo, sobre todo en la radiación ultravioleta. Tenemos que medir y ver que no hay un exceso de humedad, sobre todo, un exceso de iluminación, sobre todo en exposiciones. En exposiciones hay que controlar mucho la luz, porque es muy dañina. Nuestro archivo se encuentra en una calle en la que hay tráfico rodado, pues eso hay que tenerlo también en cuenta. Fíjense esta fachada como está, que además se ve el corte de suciedad, de la polución que pasa, del tráfico rodado que pasa por este archivo. Esas cosas también debemos tenerlas en cuenta. Si ya nos metemos dentro, simplemente con coger un Kleenex, mañana háganlo ustedes, cojan un Kleenex y pásenlo por la estantería, a ver qué pasa. Probablemente tenga polución, probablemente tenga suciedad. Y la suciedad, evidentemente, también es dañina para nuestros documentos. Obras que se suelen realizar en nuestras dependencias, entonces son un riesgo de cara a un posible incendio. Muchos de los incendios que se han provocado han sido por obras, Entonces, son aspectos que nosotros también debemos de tener en cuenta cuando se va a realizar algún tipo de obra. Archivos que están ubicados directamente en garajes. Hombre, pues en garajes con tráfico rodado
tener ubicado un archivo no debería ser el caso, ¿no? Material de limpieza dentro del depósito o en habitaciones estancas donde no hay ningún tipo de ventilación, todo eso puede afectar a nuestro archivo. Normalmente suelen ser depósitos en los que ya no solamente está la documentación, sino es un sitio, bueno, donde almacenamos de todo. Muebles viejos, estanterías, de todo. Nos podemos encontrar de todo. Suelen ser también armarios cerrados. Los armarios cerrados son un arma de doble filo, porque no ventilan. La documentación tiene que ventilar, sobre todo si son armarios metálicos. Se pueden provocar condensaciones, y lo que les decía anteriormente, de que muchas veces nuestro armario con nuestra documentación está en la misma sala donde a lo mejor hay gente o donde se hacen reuniones. Cuando nosotros estamos en una reunión, estamos respirando vapor de agua, soltamos vapor de agua. Y toda esa humedad se condensa dentro de estos armarios y elevan la humedad relativa. Y la documentación absorbe esa humedad relativa y pueden salirle hongos, pueden tener infecciones. Faltas de ventilación, lo que les comentaba, el espacio suele ser muy reducido, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Riesgos de biodeterioro? Pues vamos a encontrar puertas que no son estancas, por lo tanto van a entrar todo tipo de insectos, y nos los hemos encontrado todos, cucarachas, sobre todo si están en los sótanos. Y estos bichitos, parece que no, pero se alimentan del patrimonio bibliográfico y documental. Microorganismos, si hay un exceso de humedad, yo me voy a encontrar con documentación que absorbe esa humedad y por lo tanto está en muy malas condiciones de conservación. Fíjense esta estantería de libros, todo lo que es blanco, eso es moho. Eso es moho, eso es totalmente una infección por un exceso de humedad. Y como riesgos catastróficos, pues nos vamos a encontrar con el riesgo de inundación, sobre todo los que les comentaba anteriormente, sobre todo si tenemos nuestra documentación en un sótano. Además, las inundaciones pueden ocurrir en cualquier momento, además suelen ser suelen ocurrir un fin de semana cuando no hay nadie. Llegamos el lunes y nos encontramos que ha habido una rotura de tuberías. Fíjense, que no se aprecia muy bien, pero todo eso está lleno de agua por culpa de una inundación. En caso de un terremoto, hombre, aquí es relativo que ocurra, puede ocurrir. Si nuestras estanterías están exentas, es decir, no están ancladas, esto es como el dominó, se cae la primera y se cae la segunda y se pueden caer todas. Y el riesgo fuego. El riesgo fuego es algo que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Esto es una imagen del incendio del Archivo Municipal de los Palacios, que se hizo mucho eco en el 2013, en el que se quemó todo el Archivo Municipal de los Palacios, por culpa de no tener pues, un detector de incendios y posteriormente un sistema de extinción de incendios. Y bueno, para poner en práctica esa valoración de nuestra institución, vamos a hacer un ejercicio. Evidentemente me lo he llevado al extremo. Ustedes piensen en su institución. ¿Tenemos nosotros sistemas de detección fijos, incluso bocas de incendio cerca de nuestra institución en caso de que ocurra un incendio? ¿Tenemos? ¿Tenemos sistemas de detección? Pero ya no es tener sistemas de detección. ¿Funcionan los sistemas de detección? Porque eso es importante. Yo he ido a archivos donde ¿tienen sistemas de detección de incendio? Sí, ahí está. Digo, sí, pero no funciona. El piloto no se enciende. Sí funciona. No funciona. No funciona porque el piloto no se enciende, por lo tanto no funciona. Entonces, una cosa es tener sistema de detección y otro que funcione. Vamos a ser sensatos, pues si no funciona no me va a detectar un fuego. Entonces, es importante tenerlos. ¿Tiene su institución extintores? Sí, los tenemos, pero es que a lo mejor yo no puedo acceder a ellos. Esta institución tiene, pero tenemos delante un planero y yo no puedo acceder a ese extintor. Además, están a tanta altura que yo no puedo acceder a ese extintor. El detector de incendios está completamente tapado. Todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Tenemos dentro de nuestra zona de documentación materiales ajenos a la propia documentación? Tenemos que tenerlo en cuenta.
El sistema eléctrico, ¿cómo está el sistema eléctrico de nuestro edificio? ¿Tiene carencias? ¿Se pasan revisiones en el sistema eléctrico? Son cosas que debemos tener en cuenta porque pueden generar problemas. Estufas. Hay estufas, normalmente en invierno en muchos archivos hay estufas. Soy consciente de ello porque le he hecho la foto. Muchas veces están saturados los enchufes, y más ahora, enchufo el móvil, enchufo la tablet, enchufo el patinete eléctrico, enchufo lo que sea. Saturamos la red. A lo mejor no está preparado, ese sistema eléctrico es antiguo y no está preparado. Allí puede ocurrir un problema. Casuísticas como, por ejemplo, un sistema de calentador de agua encima de un enchufe. Aquí puede haber un problema. Documentación, como no tengo espacio, que apoya directamente sobre la luminaria. Cajas que apoyan directamente sobre la luminaria. Esto es un riesgo. Luminarias que directamente no tienen su protección. Además, fluorescentes. Los fluorescentes, para encender, suelta chispas. Cercano a nuestra documentación. Esto puede ser un riesgo potencial de incendio. Tenemos que tenerlo en cuenta. Puertas de madera, no deberían existir puertas de madera, armarios de madera, porque son potencialmente carga de fuego. No deberían existir. Nos encontramos de todo. Dentro de un depósito nos encontramos de todo. Una guitarra, en fin, muebles. Entonces, en este caso, esta valoración se basa en dos parámetros. Uno, la probabilidad del riesgo que suceda en nuestra institución. ¿Es alta, es media o es baja? En función a todas estas imágenes que yo les he pasado, hombre, pues si no hay un sistema de detección y extinción de incendios, aquí hay una probabilidad de riesgo bastante alta. Bastante alta. Eso es lo que nosotros tenemos que valorar dentro de nuestra institución, ya no solamente en cuanto al riesgo catastrófico, sino en cuanto a los demás riesgos. ¿Y qué importancia de deterioro tiene? Pues puede ser leve, grave o muy grave. ¿Y cómo va a ir eso en función? Pues en función al conjunto de la documentación. Si ocurre un riesgo, ¿va a afectar a parte de esa documentación o a toda la documentación? Si ahí ocurre un incendio y se lleva por delante todo mi archivo, va a ser muy grave. Si yo mi documentación la tengo compartimentada, a lo mejor esa compartimentación salva parte de mi documentación. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. En este caso, la peor nota, un 5. ¿Y qué vamos a conseguir con todo esto? Pues con todo esto vamos a ver realmente cuáles son las problemáticas de nuestra institución. Lo vamos a ordenar todo. No voy a restaurar un libro porque está en malas condiciones. No, si mi riesgo es fuego, oye, pues a lo mejor ese dinero yo lo voy a invertir en comprar un sistema de detección de incendios. ¿Por qué? Porque va a ser la manera de conservar todo el conjunto de la documentación, no restaurar un libro. Una vez que ya hemos analizado nuestra institución, hemos evaluado nuestra institución, ya sabemos qué necesidades tiene nuestra institución, vamos a hacer una propuesta de aplicación para conservar mejor nuestra institución. Al fin y al cabo, ¿de qué se trata? Se trata de que si yo tengo un problema, lo solucione. En este caso, un toldo que está roto, que puede parecer una tontería, pero la incidencia lumínica dentro de un archivo, si yo tengo el toldo en verano, no me va a subir tanto la temperatura. Por lo tanto, son cosas que yo tengo que tener en cuenta. Y bueno, una frase muy recurrente en este momento: una persona inteligente resuelve un problema, pero una persona sabia lo evita. Y ante todo hay que evitarlo. Ante todo hay que evitarlo. ¿Y en qué consiste este plan que nosotros vamos a hacer de conservación? Pues consiste en 3 aspectos. El primero, en una planificación de procedimientos para controlar y hacer un seguimiento de los riesgos que nosotros nos hemos encontrado. En un plan de mantenimiento integral del edificio que debe ser continuo, Y en una planificación de emergencias para evitar que si ocurre un desastre nos encontremos con que no sabemos qué hacer, ¿no? Eso debemos de planificarlo antes. Vamos poco a poco. La planificación de procedimientos de control y seguimiento de los riesgos. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues, simple y llanamente,
tenemos que llevar a cabo unas acciones de sentido común. ¿De sentido común para qué? Pues precisamente para evitar, reducir o controlar esos riesgos que nosotros tenemos. Tienen que ser unas acciones que sean realistas y que sean productivas. A ver, no se trata ahora mismo de construir un pedazo de archivo con un pedazo de depósito que a lo mejor no nos sirve de nada. No, no, no. Vamos a ver qué es lo que tenemos y en función a lo que tenemos vamos a actuar. Ante todo, medidas razonables. Y muchas veces, a lo mejor, con los propios recursos que tenemos, podemos solventarlas. En otra ocasión, a lo mejor, necesitaremos alguna inyección de dinero. Pero muy probablemente, con los recursos que tenemos, podremos acometer esas acciones. ¿Cuándo debemos realizar esas acciones? Pues esas acciones las deberemos realizar dependiendo de los riesgos. Si yo tengo un grave riesgo de incendio, yo desde mañana ya me estoy moviendo y estoy planificando un sistema de detección y extinción de incendios. Y voy planificando. Luego, a lo mejor, pues hay ciertas acciones que puedo ir realizando a corto, medio o largo plazo en función de si esa gravedad, de si esa alteración que tiene la documentación va a alterar más rápido o más lento. Yo a lo mejor mis cajas de conservación las tengo que tirar todas porque son antiguas y tienen acidez. No tengo por qué hacerlo ya inmediatamente. Me voy a planificar y lo voy a ir haciendo progresivamente. En función, si tengo dinero o no tengo dinero. Es que mi espacio es estanco, necesito un sistema de ventilación. Bueno, pues a lo mejor me marco un plazo y en un año adquiero un sistema de ventilación. Todo va a ir en función de las alteraciones que tiene mi documentación. ¿Va a ser grave o no va a ser grave? ¿Quién tiene que hacer este plan de conservación preventiva? Todos. Todos, absolutamente todo. Esto es multidisciplinar. Multidisciplinar. Desde el hermano mayor, teniente de hermano mayor, mayordomo, conciliario, secretario, toda la junta de gobierno, hermanos mayores, hermanos menores. Dentro de los hermanos mayores o hermanos menores habrá gente que sea electricista, habrá gente que domine, tenga una empresa de control de plagas. Entonces se trata de aprovechar lo que cada uno conoce para aplicarlo y llevarlo a cabo en nuestra institución para llevar a cabo una buena conservación. Personal de mantenimiento, los propios usuarios también pueden poner de su parte, asesores externos, conservadores, restauradores y, por supuesto, los cuerpos de seguridad y emergencias. Los cuerpos de seguridad y emergencia es algo que también deben saber. Aquí ocurre un incendio en una iglesia donde está nuestro archivo y los bomberos tienen que saber lo que hay ahí dentro. Hay que hacer una reunión con el cuerpo de bomberos. ¿Para qué? Para explicarles, señores, aquí tenemos patrimonio y aquí si ocurre algo, ustedes no pueden actuar como actúan con una manguera con agua a presión, pues en un edificio. No, no, aquí hay que actuar de otra manera, porque hay patrimonio. Entonces, la manera de actuar va a ser diferente. Eso lo tienen que saber los bomberos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues a lo mejor si nuestras instalaciones no son las más adecuadas en cuanto, por ejemplo, a estanterías o mobiliario, pues intentar, si tengo dinero, a largo plazo, una donación, lo que se les ocurra, pues intentar una documentación, intentar un mobiliario que sea más acorde, que sea bueno en cuanto a materiales. Si, por ejemplo, lo que les decía muchas veces es el sentido común. Yo tengo unas estanterías que los libros se me caían. Oye, pues simplemente colocando un cartón, voy a evitar que ese libro se me caiga. Colocando todo eso, forrando toda esa parte, voy a evitar que me ocurra lo de la foto chiquitita, que el libro se me caiga y se me deforme. Oye, si yo tengo este libro que se me cae, está deformado, pues le pongo un sujetalibros. Así de simple. Muchas veces son medidas de sentido común. Tengo libros, como en aquel caso de la foto, fijaros el tamaño que he puesto una silla. Son libros de mucha envergadura. Hay iglesias donde hay cantorales de mucha envergadura y de mucho peso. Esos libros tienen que estar colocados de forma horizontal. Entonces voy a colocarlos de forma horizontal. Esta documentación que veíamos anteriormente que estaba deformada dentro de las cajas, pues voy a colocar una serie de cartones para presionar esa documentación y que quede bien colocada, porque a lo mejor hay documentación que no rellenan la caja. Pues voy a colocar ese tipo de cosas.
Documentación que se encontraba desorganizada dentro de los planeros. Pues voy a organizarla. Voy a hacerle una camisa, que se le suelen llamar camisas, simplemente una funda de papel de conservación, de buen material. Organizo esa documentación y la tengo bien colocada dentro de mi planero. Que resulta que tiene una colección de cartelería de Semana Santa numerosísima y de una antigüedad que merece la pena conservarla. Pues a lo mejor interesa comprar un planero exprofeso para guardar esa documentación. Pues voy a invertir un dinero para guardar esa documentación dentro de un planero para que no esté enrollada, como en la foto. ¿Que tengo cajas que están en muy malas condiciones? Pues voy a invertir un dinero en colocar esa documentación en cajas de mejor calidad. ¿Libros que están en muy malas condiciones? Pues no voy a invertir dinero en restaurarlo. A lo mejor el libro no necesita ser restaurado, porque a lo mejor no tiene una patología grave. Puede mantenerse así. Pues lo guardo en una caja y lo dejo ahí. Y el dinero de esa restauración la invierto en el conjunto de toda la colección. Esa documentación que estaba apretada, atada, pues colocando cartones en esa documentación, tampoco necesito guardarlas en cajas. Además, así al aire ventilan más todavía, siempre y cuando haya limpieza, ojo. Puedo colocar cartones, atar esos cartones y la documentación se me va a conservar perfectamente, sin tener la cinta atada directamente sobre la documentación. Lo que hablábamos de la sala de investigación, libros que para ser consultados necesitan un acomodo, porque debido a las características de esos libros, si yo los libros son antiguos y los abro mucho y los fuerzo, tienden a romperse. Lo que les comentaba antes de lo de las fotocopiadoras. Hay escáneres que se llaman bibliocopiadoras que te permiten no forzar el libro y no abrirlo. Tienen esa forma de ángulo que me permiten el poder digitalizar un documento sin necesidad de forzarlo. La manipulación es muy importante y eso es algo que hay que tener en cuenta con respecto a los usuarios. Muchas veces me preguntan, ¿con guantes o sin guantes? Yo prefiero sin guantes, eso sí, las manos limpias. Y ahora con el tema COVID, con el tema del hidrogel, las manos se mantienen limpias y es algo que hay que, a la hora de manipular la documentación, es muy importante porque las manos tienen mucha suciedad y podemos manchar y deteriorar la documentación. A la hora de transportar la documentación, pues sentido común. En lugar de colocar así la documentación, pues voy a ordenarla. Videovigilancia, necesitamos tener un sistema de videovigilancia si tenemos usuarios, y hay muchos usuarios. Pero a lo mejor no tenemos por qué estar grabando, pero es simplemente disuasorio, porque puede ir alguna persona con malas intenciones. Entonces, pues de alguna manera tenemos que controlar ese aspecto. Yo tengo mucha humedad en mi depósito. A lo mejor con un deshumidificador evacuamos esa humedad. Pues a lo mejor necesito invertir en un deshumidificador. Tengo incidencia de luz, pues con una simple cortina o con colocación de filtros ya evitamos esa incidencia de luz solar. Filtros en los fluorescentes. Hoy día la verdad que con el tema LED, todo este tema de radiación está bastante superado, ¿no? Pero bueno, suelen haber fluorescentes y emiten radiación ultravioleta. Pues a lo mejor necesito un sistema de ventilación mecánica, porque es que en mi depósito la documentación no ventila. Y ahí se está generando un ambiente enrarecido que me está contaminando la documentación y se me va deteriorando. Entonces, a lo mejor tengo que invertir. Un control de plagas, a lo mejor es necesario porque es muy recurrente encontrarme cucarachas, encontrarme insectos que se alimentan de esa documentación. Entonces, colocación de trampas, una empresa que se dedique a mantenerme controlado todo este problema. Una instalación de sistema de detección y extinción de incendios. Eso es algo que debería de existir porque el riesgo fuego siempre está ahí y es el riesgo que más problemas puede darnos en nuestra institución. Un detector de inundaciones se compra por 20 € en Amazon. Se coloca ahí, además te envía un SMS al móvil. En el momento en que detecta agua, te envía un SMS. Pues entonces estamos consiguiendo, si ocurre una inundación, estar alerta.
¿Que tengo las estanterías exentas y puede haber un temblor? Pues las sujeto para que no se me caigan. Para esto tampoco hay que invertir mucho dinero. ¿Y qué vamos a conseguir con ello? Pues todas esas incidencias, anotarlas e irlas resolviendo poco a poco en función de las medidas, del dinero que yo tenga y poco a poco irlas solventando. ¿El plan de mantenimiento? Pues lo mismo. Programar acciones de mantenimiento. ¿Que mi fachada tiene humedades? Pues lo soluciono. Hoy día sí que es verdad que en tema patrimonio se está consiguiendo realizar planes de mantenimiento para el tema de la conservación, de poco a poco no tener que ir a restaurar, sino ir manteniendo poco a poco. Perdón. Tema pintura, mantener las instalaciones acordes. Tema electricidad, tener la instalación eléctrica en condiciones, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Tema de saneamientos, tema de si tengo sistemas de climatización, tenerlos limpios, Si tenemos un sistema de detección y extinción de incendios, que pasen sus revisiones, importantísimo, porque si no, ¿de qué nos sirve? Tienen que pasar sus revisiones. Controlar la humedad y temperatura, es necesario controlar la humedad y la temperatura, limpiar los depósitos, limpiar nuestras cajas donde están guardados nuestros documentos que no se limpian, y la limpieza es fundamental porque la suciedad afecta, puede dañar. Puede ser que sea necesario limpiar directamente la documentación porque tenga mucha suciedad, pues limpiamos nuestra documentación. Bueno, como ya me he pasado del tiempo, voy un poquito más ligero, esto es simplemente para que vean ya que en el siglo XVI ya habían ordenanzas en archivos donde nos decían todo esto que yo les estoy contando. O sea, yo no me estoy inventando nada. Ya nos decían cómo conservar nuestro patrimonio bibliográfico y documental, con el tema de las limpiezas, con el tema de ordenar toda la documentación, cómo debemos manipular las cajas para sacar la documentación, no tirando, de ahí que podemos provocar, para sacar un libro, no tirar de la parte de la cofia, porque rompemos los libros, entonces intentar sacarlos de la mejor manera posible. Realizar cursos de extinción de incendios. Yo muchas veces cuando hago cursos a alumnos de la universidad pregunto, ¿quién de aquí sabe usar un extintor? Nadie. O sea, lo del manejo de extintores debería ser de colegio. Aquí ocurre un incendio y nadie sabe manejar ese extintor. Nadie. Entonces, considero muy importante el saber manejar un extintor. Porque si yo estoy trabajando en la institución y ocurre un conato de incendio, somos nosotros los que tenemos que ir a apagar ese incendio. Entonces es muy importante realizar este tipo de formación. Y ya por último, la planificación ante emergencias. Es muy importante tener previamente, antes de que ocurra un desastre, saber lo que tenemos que hacer. En primer lugar, jerarquización del fondo. Es decir, piensen, si ocurre mañana un incendio en su depósito, ¿qué es lo que primero se llevarían? Claro, si ocurre el incendio, yo ya estoy perdido. ¿Qué hago yo ahora? Eso es algo que yo debo planificar y eso es algo que se debe comunicar a los cuerpos de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando ocurra un incendio y sean ellos los que entren, tienen que saber qué es lo importante de nuestro archivo. Por lo tanto, es algo que yo ya tengo que tener asumido antes. Tenemos que jerarquizar nuestro fondo. Tenemos que tener reuniones con el cuerpo de seguridad de nuestra localidad y decirles, aquí hay patrimonio y aquí hay cosas que deben salvarse. Por lo tanto, es una reunión que debe existir. Lo que les decía, priorizar, hacer un listado de piezas importantes. ¿Qué ocurre si hay un incendio? ¿Dónde saco yo la documentación? Si ocurre un incendio y yo saco la documentación, ya una vez pasado ese incendio, ¿dónde almaceno esa documentación? ¿Tengo espacios donde llevar esa documentación para hacerle una serie de tratamientos? Entonces, todas estas cosas las tengo que tener en cuenta. ¿Tengo material para llevar a cabo
una actuación de emergencia si ocurre, pues, una pequeña inundación. Si ocurre una pequeña inundación y yo tengo que hacer un tratamiento de una serie de material que se me ha mojado y es abarcable, yo tengo que tener material. Yo no puedo en ese momento coger un teléfono y decir que tengo una inundación, la documentación, además yo tengo 48 horas antes de que empiece una infección y esos documentos empiecen a salirle moho y empiecen a salirle hongos. Yo ya tengo que tener todo esto previsto. Tengo que tener una redacción de protocolos en caso de que ocurra un incendio. En caso de que ocurra un incendio, ¿qué hago yo con toda esta documentación? Hay protocolos. Está todo completamente... Lo que pasa que nos tenemos que hacer con ellos para tenerlos presentes. Del mismo modo, en caso de que ocurra una infección. Porque después de un incendio, vienen los bomberos, mojan, y una vez que han mojado, viene la infección. Entonces tengo que tener protocolos para controlar esa infección. Tengo que realizar simulacros. Muchas veces en nuestras instituciones los simulacros nos los tomamos un poco como nos los tomamos, ¿no? Hoy hay un simulacro, me voy a la cafetería y... No, hombre, un simulacro sobre todo para proteger nuestro patrimonio, y más si nosotros trabajamos en una institución donde hay patrimonio, yo tengo que conservar mi patrimonio. Entonces, ¿cómo tengo que actuar cuando ha sucedido un incendio? ¿Cómo tengo que manipular esas piezas? Pues es muy importante. Todo este tipo de cosas son muy importantes. Esto es una noticia que salió curiosamente en enero y la pongo un poco para no asustar precisamente. No estamos tan mal. Es decir, probablemente se habrán puesto las manos en la cabeza y habrán dicho, madre mía, cómo está nuestra institución. Bueno, a día de hoy, el Prado, el Guggenheim, el Reina Sofía, están ahora empezando a hacer este tipo de planes de conservación preventiva. O sea, no estamos tan mal. No estamos tan mal. Es ahora el momento en el que debemos empezar. No tenemos que empezar restaurando. Restaurar es lo último que debemos hacer. Vamos a empezar por todo eso que les he ido explicando. Más vale prevenir que curar para evitar este tipo de cosas. Y van a encontrar una guía que está publicada por el IPC explicando todo esto que yo les acabo de decir paso a paso, con listados de lo que tienen que hacer, todo completamente detallado. Y mi tesis doctoral, que no lo debería decir yo, pero es el Fondo Antiguo y Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla es la única institución a día de hoy que tiene un plan de conservación preventiva. Porque se lo hice yo porque me vino bien para hacer la tesis doctoral. Si no, no lo tendría. Es la única institución. Entonces, estos dos documentos lo pueden consultar y ahí viene todo completamente detallado. Y bueno, ya para concluir, he puesto 3 páginas de 3 empresas de material de conservación. Yo, de todas maneras, le pasaré a Carmen cualquier empresas, teléfonos, cualquier cosa que ustedes necesiten, yo se las pasaré. Una ECTS, otra Arte y Memoria y otra Nexen, que son las empresas con las que nosotros trabajamos. Y perdonad que me he pasado, muchas gracias por su atención y bueno, espero de alguna manera no haberles asustado y bueno, de alguna manera pues que les haya servido la charla de hoy. Bueno, sobre todo buenas noches a todos. Daniel, nos hemos asustado. Nos hemos asustado. Os no asustéis porque en el Archivo General de India no hay un plan de conservación preventiva, ni en el Archivo Nacional. Muchas veces también por la envergadura. Por la envergadura. Hacer frente a un plan de conservación preventiva en ese tipo de instituciones que son monstruos en el sentido del volumen de documentación que albergan, es muy difícil. Además, hay muchos actores. Sin embargo, en una hermandad y en una cofradía que la documentación es más limitada, es muchísimo más viable. O sea, para nada, en absoluto hay por qué asustarse. Sobre todo, muchas gracias por instruirnos y por venirnos y ante esto, porque es una de las cosas del patrimonio documental
es importante, es relevante en nuestras hermandades, en nuestras instituciones, y desde el Consejo pues sí queríamos pues exponerlo para que todo el mundo tengamos constancia de cómo hacerlo o de empezar, como algo está haciendo Reina Sofía o el mismo, Exacto. el mismo pues empezar también desde las hermandades, ¿no? Daros también las gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Le voy a hacer entrega a Daniel del Atlas Patrimonial de la obra Insula Fidei, donde aquí pues está, es un catálogo histórico artístico de las hermandades de San Fernando y cofradías. Parte del patrimonio, no todo, pero sí parte del patrimonio es relevante, muy importante, incluso también hay patrimonio documental, pues para que te lo lleves de recuerdo y muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Bueno, y para clausurar, simplemente recordaros que el siguiente bloque de la formación del ciclo formativo será ya en mayo, ya después de Semana Santa, incluso ya en tiempos de gloria, con ya incluso, si Dios mediante, que el patrón haya procesionado por la calle de San Fernando, y rudimentos de liturgia del Padre Silvio, conocidos por todos, interesantes seguro. Y nada más, simplemente muchas gracias. Recordaros que ya está público que la semana que viene inauguramos la exposición de Ópera Nova en el Castillo San Romualdo. Será publicada también ahora próximamente en todos los medios. Estáis todos invitados y nada más, y muchas gracias y buenas noches.